Buenos días a todos. Para la edición en español, en Grama Ediciones, hemos contado con el trabajo de traducción y revisión de textos de Silvia Baudini, Lore Buschner, Alejandra Loray, Dora Zaroca y yo misma, y la revisión general de Graciela Broski. Gracias a todos ellos. Hoy simplemente agradecer a Alejandra la publicación de este libro en castellano, agradecerla también por todo lo que hace en favor del campo freudiano. Puedo decir una palabra también para agradecer la realización de este libro en francés a Pascal Fary, presente aquí en París, y también a mi propia hija Eve, que se ha dedicado a la publicación en la editorial Navarra. Eso es. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la primera pregunta de Ezequiel. Es una pregunta que se refiere al deseo del analista y eso es lo que comentaré en respuesta a su pregunta que vamos a escuchar ahora. Bien, buenas tardes. Agradezco esta invitación y paso a mi comentario y mi pregunta. El pase fue inventado por Lacan como una contribución al saber. De allí que hablemos de las enseñanzas del pase. Mi pregunta es sobre un punto central a verificar en el dispositivo. El pasaje de analizante a analista, es decir, la emergencia del deseo del analista. En 1994, y me refiero al texto sobre los fundamentos neuróticos del deseo del analista, usted afirma que el deseo del analista emerge de la patología neurótica y de la terapéutica de esa patología, es decir, la transformación de una vocación curativa que preserva esta orientación al otro. A casi 30 años de aquella intervención, y con el desplazamiento de la clínica del final de análisis, del atravesamiento del fantasma a la identificación al síntoma, le pregunto, ¿qué lectura hace respecto de lo que el pase enseña sobre la emergencia del deseo del analista? El pase, el dispositivo del pase, fue inventado por Lacan por una razón precisa. Lo dijo él mismo con un estilo familiar. Se planteaba la pregunta, ¿cuál idea le puede pasar por la cabeza como para querer ser analista? Declaró después que el pase era un fracaso porque no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria por parte de los pasantes. Sin embargo, continuó la experiencia. Es posible que el deseo del analista, en tanto que deseo de ser analista, sea similar al goce propiamente femenino. Se experimenta, pero no hay palabras para decirlo. Otra razón está más sencilla. Todos o casi todos se presentan y trabajan en tanto analistas mucho antes del final de su análisis. La escuela los llama analistas practicantes.
no esperan el momento de concluir su análisis para presentarse, para instalarse como analistas. Este hecho se encuentra en todas las escuelas y resulta entender a borrar el pasaje del analizante al analista. En la escuela de Lacan, la escuela freudiana de París, los analistas practicantes estaban designados en los pasillos como no analistas. Analistas eran solamente los AM y los AE. Los AM, un AM era un analista cuya formación y práctica profesional habían sido reconocidas por un jurado de la garantía. AE, los nombrados por haber llegado al fin de su análisis, fin autentificado por un jurado del pase. Es decir, que en teoría uno podría ser nombrado analista de la escuela sin practicar el análisis. Se produjo al menos una vez. Sé con quién, no lo diré. Ese título era como, el título de AE, era como la coronación, la culminación de un recorrido analítico en donde se había producido la emergencia del famoso deseo del análisis. Si el estatuto de analizante desemboca en el estatuto de analista, entonces ese pasaje se puede expresar en fórmulas matematizadas. Así podemos decir, de la misma manera que decimos no hay relación sexual, podemos decir hay una relación psicoanalítica, una lógica, una transformación lógica del analizante en analista. De facto, es así que lo entendía Lacan. Basta referirse a su propuesta de 1967, el texto fundador del PAS. Lacan, en ese texto, escribe una fórmula de entrada en análisis y otra en tanto que fórmula de salida. Ahí encontramos una definición del deseo del analista. Se define como enunciación y más bien como un X en su propia enunciación. Es la puesta en fórmula de lo que de antemano Lacan ilustraba por el que voy. Es otra. Lacan ha empezado por esa ilustración, el que voy, que no voy a comentar, y lo reformula en la propuesta diciendo el analista está en posición de X en su propia enunciación. El que voy significa qué me quiere decir el analista cuando habla y cuando no habla también.
como acotación al margen, el decir es otra cosa que el hablar. Eso sería para comentar otra vez. El analista, al nivel de su deseo, se mantiene en una posición de X. No se sabe lo que quiere. Podemos decir que practica el analista el arte del enigma. Eso quiere decir algo más allá del enunciado, pero no se sabe. Se puede cernir el deseo del analista acumulando múltiples sentidos. Voy a tratar de acumular algunos. A diferencia de la demanda, que siempre demanda de algo, el deseo del analista no es deseo de algo para su analizante. Parece un deseo de nada en particular. Su analizante, el analista, lo deja ser. Se dice eso, se deja ser y lo laisse être. Pero desea muchas cosas en realidad. Desea el retorno del sujeto analizante. Desea que él hable. Desea que se divide. Desea la reducción de los síntomas, la caída de los significantes amos y la aceptación de la castración. Desea obtener la diferencia absoluta del sujeto. Lacan lo dice en los 4 conceptos al final. La diferencia absoluta del sujeto, es decir, lo que le hace parecido a ninguno, lo que le pone aparte en una posición de excepción, todos menos yo, que es la raíz de la posición neurótica. Desea tener el papel de objeto pequeño a, alrededor del cual se enrolla el discurso del analizante, y en tanto que ocupa la posición de pequeño a, el analista está dispuesto o desea estar amado sin aprovechar ese amor para su goce, amado como agalma y después evacuado como un desecho al final del análisis. Es por esa razón que Lacan se planteaba la pregunta, pero ¿qué idea tienen en la cabeza? Porque han visto que han dejado su propio analista como un desecho y después quieren tener el mismo destino, y por eso el deseo de ser analista le era problemático para él. Todos esos sentidos del que voy quedan escondidos en el X de la enunciación del analista. He pensado que podía, esa tarde en París, que podía tratar de hacer un paso más allá de la propuesta. En ese texto, los términos de la fórmula de salida
no tengo un pizarrón para escribir esas fórmulas, pero pienso que el público conoce todo eso, ha leído todo eso muchas veces. En ese texto, los términos de la fórmula de la salida son totalmente distintos de los términos de la fórmula de entrada. Hay las dos fórmulas, pero no son escritas con los mismos términos. En cierto modo, no tiene nada que ver la una con la otra. A mi entender, me voy a permitir decir que es un defecto de la construcción de Lacan. Sin embargo, el progreso de su enseñanza permite corregir lo que llamé escandalosamente un defecto. Falta poco para reconocer en la fórmula de entrada un esbozo con el significante de la transferencia en posición de significación, el saber con los significantes del inconsciente entre paréntesis, etc. Falta poco para reconocer en la fórmula de entrada un esbozo del discurso del amo, que Lacan llama también discurso del inconsciente. Como fórmula de salida, nada es más lógico que de sustituir el matema del discurso del analista. Repito, entrada en análisis por la vía del discurso del inconsciente, salida por la vía del discurso del analista. Y eso nos da dos fórmulas con los mismos términos en permutación. Esa construcción se puede verificar. Entre esos dos discursos, un lugar está designado como el discurso histérico. El otro es de la universidad. Elegimos este. Eso lo repite Lacan en su última enseñanza. El análisis de un sujeto pasa por su histerización, que marca también el pase mismo, en el cual verdad y mentira se mezclan. Verdad es mentirosa, la mentira es verdadera. De tal manera que el discurso del inconsciente, el discurso histérico, el discurso del analista, son las tres etapas del recorrido de un análisis auténticamente terminado. Eso es una respuesta sobre el deseo del analista. Y quizás podemos continuar con la segunda pregunta de Paola Vallejo de La Plata sobre el amor. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jacqueline. Voy a hacer mi pregunta. Es breve. Tomando en cuenta lo que usted elabora en el texto hacia un significante nuevo, me interesa preguntarle si considera que hay alguna relación que se pueda establecer entre el deseo del analista del 67, entendido como una operación de orden transfinito, tal como usted la desarrolla allí, y la invención de un amor más digno
que se menciona en la nota italiana del 73. Gracias. Primera pregunta mía sobre su pregunta. ¿Por qué hay que hacer del amor algo más digno? Es decir, en que el amor es indigno. Diré que es indigno cuando se reduce a chacheras, ¿se dice así? Chácharas. Sobre el uno. Mm. No se trata del uno matemático, del uno elemento, pura marca unaria, como el adjetivo de Lacan, que viene de Freud, del einziger Zu, sino del uno unitivo, lazo fusional. En ese punto le puedo referir al mito de Aristófanes en el banquete de Platón, retomado en el seminario de la transferencia, donde se trata de seres de los dos sexos mezclados, divididos en dos, y después pasan su vida a tratar de recomponer el uno inicial, buscando su mitad a través del mundo. Por supuesto, ese mito de Aristófanes es presentado como cómico, aunque se ha sido tomado por siglos como un mito serio, como el ideal del amor. Al contrario, se burla del uno fusional en ese mito. El uno amoroso resultaría del enganche de los dos partenaires como llave y cerradura. Habla de eso Lacan en la lógica del fantasma. La estupidez de ese discurso del amor unitivo reside en el borramiento, la negación de la experiencia efectiva que nos enseña los fracasos ordinarios cotidianos de la relación sexual. Fracasos. Decimos dificultades. Es ese discurso que es indigno y ridículo, opuesto a todo pensamiento digno. Así sabemos cuál es el fundamento del amor indigno. Es la creencia en la existencia de la relación sexual. Prescindir de esa molesta relación, escribe Lacan, haría un amor más digno. Esta referencia que usted ha tomado, la cita que usted ha tomado, haría un amor más digno que el parloteo inexhaustible del amor unitivo. El amor solamente puede recuperar su dignidad a través del saber.
el saber que es nada más, el amor mismo, es nada más que la suplencia a la relación sexual en tanto que no existe. ¿De qué tipo es dicha suplencia? Según Freud, es imaginaria. Todo amor es narcisista en su fondo, es decir, que cada uno ama a sí mismo a través de otro. Pero el amor freudiano no permite salir de sí mismo. El otro del amor se reduce al yo. No es así con Lacan, por lo menos con el Lacan de Encore, el seminario 20, aún. El amor reúne a dos parteneros, cada uno afuera, exiliado de la relación sexual que no existe y que deja cada ser hablante a su soledad, afuera del espejismo narcisista. El amor es nada más que un encuentro siempre aleatorio entre dos soledades, o tres, ¿por qué no? Que reconocen en el otro los afectos que resultan de la manera en la cual cada uno soporte su exilio de la relación sexual. Cita, casi cita de Aún. ¿Es una ilusión? Sí, pero que se refiere a un real. Lo real de la inexistencia de la relación sexual. El amor parece suspender lo real imposible de la relación sexual y dar la existencia. Así se trata en el amor de una paréntesis en el imposible, una paréntesis que resulta de la contingencia de un encuentro. Eso se traduce en la teoría lacaniana de las modalidades. Lo imposible, en tanto que lo que no deja de no escribirse, está suspendido por una contingencia que deja de no escribirse. La contingencia es el contrario de lo, en esa teoría, la contingencia en el contrario de lo imposible, no de la necesidad. Eso es propio de Lacan. No de la necesidad, en tanto que la necesidad no deja de escribirse. No hay amor necesario, sino en tanto que fantasmático. Terminaré por una pregunta. Para un analista supuesto haber atravesado su fantasma fundamental, ¿qué del amor? Pregunta abierta. Pero haré notar que la relación analítica es el analogón de la relación sexual imposible. La suplencia de esa alianza se llama la transferencia. La transferencia que es amor.
vamos a decir, quizás la transferencia es un amor más digno. Bueno, ya vamos a empezar la tercera pregunta, vamos rápido. La tercera pregunta es de Ana Cecilia González, Sí. sobre estructura y evento. Buenas tardes y gracias a usted y a todos. Mi pregunta toma apoyo en una frase del texto El pase perfecto, en la que afirma: la estructura del pase bien puede ser necesaria, el acontecimiento de pase es contingente. En base a esa pregunta, perdón, a esa afirmación, 3 variaciones, diría, de una pregunta. ¿Qué relación guardan la estructura necesaria y el acontecimiento contingente? ¿Qué usos de la contingencia en el final de un análisis? ¿Y qué nos ha enseñado la práctica del pase acerca del papel de lo contingente en la experiencia analítica? Vamos a hablar así de la pareja, estructura y evento. Tomamos un ejemplo de estructura, por ejemplo, en el juego de ajedrez. Hay estructura en tanto que sistema significante. Las piezas son significantes que obedecen a reglas de desplazamiento sobre el escaqueado. Tablero de ajedrez. Las reglas de desplazamiento y de prise, de toma. De toma una pieza. La partida, eso de manera resumida es la estructura. La partida constituye el evento o una secuencia de eventos que no son previsibles. No hay estructura, pero sí la estructura abre el campo donde se producen los eventos. Y vamos a decir que la estructura responde a la fórmula no deja de escribirse. Fórmula de la necesidad, mientras tanto el evento deja de escribirse. Fórmula del posible. Es decir, que el evento deja de escribirse en la necesidad de la estructura. La limitación de ese ejemplo es la siguiente. Si un jugador haya ganado múltiples partidas, el otro no. Si el uno es un campeón y el otro un principiante, conforme a esa jerarquía, la victoria del uno es no solamente posible, sino altamente probable. Un otro ejemplo será más operativo. El juego de dados tiene estructura, pero de tal manera que el posible reine solo al nivel del evento. El evento que es el tiro de dados sin la incidencia de cualquier necesidad. En el análisis, el inconsciente mismo es una estructura que no deja de escribirse. Es una estructura de lenguaje, como lo define Lacan desde el inicio. El inconsciente es una estructura que no deja de escribirse. Cuando se franquea el pase y que el sujeto supuesto saber se desvanece, en teoría,
es como si el inconsciente dejaría de escribirse, volviendo solamente posible. No es decir que el inconsciente desaparece, sino que una vez atravesado su fantasma, el analista tiene posibilidad de suspender los efectos, las formaciones de su inconsciente para cumplir con su papel en la operación analítica. Por supuesto, eso responde a un paz perfecto, como la expresión mía, que no es más que construcción ideal. Bon, eso es mi respuesta sobre estructura y evento. La tercera, y vamos a tomar la cuarta, que viene de Ludmila Maliszewski de Buenos Aires. Y es una pregunta sobre el pasado. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Desde la primera vez que oí hablar del dispositivo del pase, me llamó la atención la existencia de los pasadores. ¿Por qué Lacan, inspirado en la estructura recurrente del chiste, dispuso que el pasante no se dirigiera directo al jurado y tuviera que encontrarse con un pasador quien no es supuesto saber? ¿Qué forzaba de esta manera? ¿Por qué confiaba en que los pasadores, estando cerca del final, podrían escuchar de otra manera que el jurado? Al mismo tiempo, no son ellos quienes deciden. En fin, mi pregunta es por la función del pasador. Antes de examinar el lugar del pasador en el funcionamiento del dispositivo, hay que saber lo que es un pasador. Hay que pensar lo que es un pasador. Un pasador es un analizante. Es un sujeto en análisis, en la actualidad. Es decir, que está en una situación de transferencia al analista, al análisis como práctica, al inconsciente. Está enamorado del psicoanálisis como tal. Pero no es suficiente que se ofrezca a la experiencia analítica. Pero conviene para él saber algo del psicoanálisis. Es una condición fundamental del pasado. Saber algo del psicoanálisis. Saber que no hay programa a cumplir. Eso lo dice muy bien Juan Sist en su futura pregunta, que ya he leído, por supuesto. La formación de analítica, dice, no es una pedagogía. No decimos que el pasador sigue
sigue un análisis didáctico. Un análisis didáctico está supuesto tener como meta la instrucción, la educación. Lacan ha borrado la diferencia tradicional entre psicoanálisis terapéutico y psicoanálisis didáctico. No hay sino un solo psicoanálisis. El psicoanálisis que se inaugura con la fórmula de entrada de la cual he hablado. Cuando uno separa, como en la tradición analítica, psicoanálisis terapéutico y psicoanálisis didáctico, hay una sucesión. Primero una operación sobre los síntomas para reducirlos y después una operación sobre el saber, que consiste a transmitirlo. Son dos regímenes distintos del psicoanálisis. La reunificación de esos dos regímenes clásicos, el régimen terapéutico, el régimen didáctico, y entonces el principio, hay un solo psicoanálisis, es la condición sine qua non del pase, del concepto mismo del pase y de su realidad efectiva. Manera de traducir la palabra alemana Wirklichkeit. El psicoanálisis didáctico no existe en nuestra práctica. Sin embargo, es necesario que el psicoanalizante pasador puede saber algo del psicoanálisis. Debe tener alguna idea de la estructura de la operación analítica. No puede ser un ignorante que experimenta, que se somete a ciegas a los efectos de la operación analítica. El pasador está supuesto saber qué son la represión, la transferencia, el significante, el síntoma, el fantasma, el goce, o por lo menos saber reconocer. La función de pasador exige un analizante informado, enterado de las bases del psicoanálisis, es decir, un pasaje del saber supuesto al saber expuesto, por lo menos una parte consistente del saber expuesto. Es decir, que el pasador es necesariamente un estudiante del psicoanálisis. Eso es brevemente el estatuto epistémico requerido del pasador. Hay también un estatuto clínico del pasador. El pasador debe tener a la vista el fin del análisis, el fin de su análisis. Plantearse la cuestión de lo que es
un fin y si va a llegar a ese punto terminal. No diré más sobre ese tema, porque es responsabilidad de un analista conocer, pero no descubrir a los analizantes el pastel de lo que motiva al analista designar un analizante pasador. Silencio. Porque es el analista que elige uno de sus analizantes como pasador. Esa elección depende del saber del analista mismo. No es cierto que tenga ese saber, que cada analista tenga ese saber. De todos modos, hay que no desvelar los criterios de la elección de pasadores para no permitir a los analizantes simular el estado clínico del pasado. Usted puede notar que jamás en su enseñanza Lacan lo ha hecho. Ha mantenido sobre ese punto la boca cerrada. Y nadie ha abierto la boca sobre eso, no sé si por ignorancia o por discreción. Basta decir que es necesario que las defensas del analizante deben haber sido suficientemente sacudidas. El espacio de defensa debe haber sido recorrido de manera tal que ese proceso sea bien encaminado, suficientemente oscuro. En síntesis, el pasador tiene que estar al borde de la terminación sin haber llegado a ese punto, sin haber franqueado el pase. En ese sentido, el pasador está en el pase y no más allá. Lacan va hasta decir que el pasador está supuesto ser el pase. Y se nombra a él no alguien que hace el pase, sino que franquea el pase. Dado que el pasador está al borde del franqueamiento terminal, está en la mejor posición para reconocer que un pasante ha verdaderamente franqueado el pase, que el pasante está por delante de él. Se plantea la pregunta, está al borde y por esa razón puede reconocer que el otro está en adelante. Y es por eso que la idea inicial de Lacan, que no está escrita, no sé cómo he sido enterrado de esa idea inicial. Quizás me lo ha dicho él o hay un papel sobre eso, pero la idea inicial de Lacan, lo garantizo, era de confiar la nominación de AE a los pasadores, sin la entrada en juego de un jurado.
en un jurado tienen un papel decisivo los analistas confirmados, experimentados, pero no analizantes y lejos de su propio análisis. ¿Por qué razón ha introducido Lacan un jurado? Porque hubo una rebeldía de los analistas experimentados, notables, como se decía en ese tiempo, en contra de la desautorización instalada por Lacan. Si los pasadores jóvenes, analizantes, iban a decidir y no los viejos, podían considerar eso como una desautorización, y era una desautorización. Lacan cedió y estableció un jurado, pero a la vez conservando los pasadores, con la espera claramente expresa en la propuesta, con la espera que los pasadores dirían su opinión sobre el franqueamiento del pase por parte del pasante. Y dice, si no dicen su opinión, es una vergüenza, es una pérdida de honor, un deshonor. Así, Lacan fue obligado a resignarse a un compromiso, cosa muy excepcional en su vida. A un compromiso y reintroducir un jurado. El resultado fue la transmisión indirecta que la pregunta señala. La transmisión indirecta del testimonio del pasante, tal como recogido por los pasantes. El testimonio del pasante, tal como recogido por los pasantes. Lo veo yo como un defecto, una vez. Lo veo yo como una solución instable, reúne dos instancias de juicio, los pasadores y el jurado. En la realidad, no hubo, estoy hablando de la Escuela Freudiana de París, seguida por la Escuela de la Causa Freudiana. En la realidad no hubo equilibrio entre pasadores y jurados. La balanza se inclinó a favor del jurado. ¿Por qué? Primero, el jurado tenía la última palabra. Segundo, se imponía la autoridad de los más viejos sobre los más jóvenes. Hecho de gerontocracia. Y dentro del jurado mismo, las personalidades más autoritarias se imponieron a los más humildes. Tercer punto, los pasadores se mostraron tímidos, descargándose de la responsabilidad de dar su opinión. Resultado. Los pasadores se limitaron a un papel de puros escribas.
contando al jurado el testimonio del pasante y respondiendo a las preguntas del jurado. En consecuencia, no se entiende más la interposición de pasadores entre pasante y jurado. Y la pregunta testimonia de eso. Así fue totalmente borrado lo más agudo y novedoso de la propuesta inicial de la Cámara. Hacer elegir los AE por los menos avanzados y no por los que se consideraban más avanzados, que se consideraban depositarios de un saber completo sobre el pase. Es así que se examinan en la universidad las tesis de doctorado. Los ya doctores dominan al candidato en la escena misma universitaria, son más altos generalmente, ahora menos, después de mayo 68 han bajado un poco la elevación, pero los ya doctores funcionan en tanto que superiores y torturan al candidato con preguntas más o menos y consideraciones más o menos despectivas. El problema a veces, pocas veces fue miembro de un jurado universitario. Yo era del lado del candidato. Y cuando le torturaban demasiado el candidato, tomaba su defensa desde el jurado y eso no se hacía. Y cuando los ya doctores admiten el candidato a la calidad de doctor, es siempre a título de concesión. Y después él mismo hará la misma cosa con el futuros candidatos. Así, la dinámica entre pasadores y jurado, al beneficio del jurado, ha producido lo que voy a llamar una universidadización del pase en las escuelas. ¿Cuál sería el remedio? Sería un remedio de caballo. Volver a la idea inicial. Suprimir el jurado. Confiar la decisión final a los pasadores. Es verdad que eso supone tener confianza que los pasadores están bien elegidos por sus analistas. Es mi intención proponer al próximo colegio del pase en la SF, dentro de 1 año y medio, discutir ese asunto. La desuniversidadización del pase a través de la supresión del jurado. Ahora, Nicolás Mascialino, de Buenos Aires. Buenas Tiene tardes. una pregunta sobre la diferencia sexual en el pase. Es algo que he introducido años atrás y eso vuelve ahora a través de la pregunta de Nicolás.
Paso a leerla. En una de sus intervenciones en Una tarde del pase en la SF, publicada en este libro con el título Lo que el pase enseña, usted se refiere a la incidencia de la diferencia sexual respecto del fantasma. Indica que al sujeto masculino se le dificulta el atravesamiento del fantasma. Se observa más bien una compresión de este. El atravesamiento no sería para todo X, sino para los sujetos femeninos. Mis preguntas. ¿Cómo entender que la compresión del fantasma abra el camino de la identificación con el síntoma? ¿Y cuál es la particularidad del fantasma en el sujeto femenino que hace más frecuente su atravesamiento? Hablar de hombres y mujeres en la época del género parece reaccionar, pero mantenemos que hay solamente dos sexos, el masculino y el femenino. Esa bipartición se ablande al nivel de los goces. Dado que un hombre puede inscribirse en las fórmulas femeninas del goce y viceversa, según la Lacan. Lo masculino y lo femenino son las dos vías para sexuarse, para elegir su modo de gozar. Digo elección. Es una elección forzada. El fenómeno trans es la elección forzada de un régimen de goce que corresponde al otro sexo, pero que se traduce por la elección forzada del cuerpo del otro sexo. No solamente el régimen de goce del otro sexo, sino el cuerpo mismo del otro sexo. Lo dejamos de lado. He planteado que había que diferenciar dos destinos del fantasma. El destino masculino, el destino femenino del fantasma como resultado de la experiencia analítica llevada hasta su punto terminal. Dicho planteamiento no proviene de una teorización, tampoco de una lectura de Freud o Lacan. Ha sido mi experiencia, una lección de mi experiencia como miembro de un cartel del pase en esa época. He observado, o he creído observar, en unos pasantes hombres, en lugar de una travesía del fantasma, un efecto contrario. Él llame una compresión del fantasma en el sentido del escultor César. Su práctica era de comprimir diversos objetos, por ejemplo, coches, para hacerlos cubos, comprimiendo toda la materia. La materia está, cambia la forma. Dicha compresión, aplastamiento, obstaculiza la travesía. A mi parecer, ese fenómeno no se producía en el análisis de mujeres. Que me parecía que el fantasma no oponía una resistencia similar al franqueamiento del pase. Eso se encuentra en la página
213, 214 del libro en castellano, del libro de las ediciones Graham. Entonces era una observación clínica. No he hecho la teoría de esa observación, que viene como un parágrafo en un texto un poco más amplio. Entonces, puedo tratar de hacer un esbozo de lo que podría ser una teoría de esa observación. Hay una disimetría entre los dos sexos a nivel del fantasma. Brevemente, el fantasma, si seguimos Lacan, el fantasma es esencialmente del hombre. Mientras tanto, una mujer se presta al dominio del fantasma masculino. Lo dice Lacan en televisión, es lo que conduce una mujer a la mascarada. Vincular mujer y mascarada puede parecer en nuestros tiempos muy reaccionario también. Eso se encuentra, esa referencia de televisión se encuentra en la página 576 de la edición de los otros escritos en Paidós. Lo que más bien que mascarada, Lacan habla del por si acaso, del prepararse para que el fantasma del hombre en ella encuentre su hora de verdad. De tal manera que podemos decir que el fantasma es masculino, mientras tanto su objeto es femenino. Resulta que el hombre queda colgado a su fantasma cuando una mujer tiene más libertad con su relación al fantasma. No es decir que no tiene fantasmas, pero tiene más libertad con respecto a esa instancia. Se agrega que el fantasma del hombre es perverso y tiene la rigidez clínica propia a la perversión. Mientras tanto, una mujer es menos atada a su fantasma que al fantasma del otro. Cuando ese otro, como sujeto supuesto saber, vacía en el pase, una mujer se escapa más fácilmente de la prisión fantasmática edificada por la perversión masculina. Eso es un esbozo solamente de la disimetría al nivel del fantasma entre los dos sexos. Hay una segunda disimetría al nivel del goce si seguimos las fórmulas dichas de la sexuación. Del lado masculino existe un conjunto cerrado bajo la instancia de un significante amo. Del lado femenino, al contrario, el conjunto no se constituye y no se constituye como cerrado, sigue abierto y sin ningún significante amo que le dominaría. Fijación del lado masculino, aflojamiento del lado femenino. Es en esa orientación que se podría elaborar la diferencia
que me saltó a la vista anteaño, hace 30 años. Bien. Ahora bien, estamos para la pregunta 6 de Gustavo Moreno, de la Delegación Mendoza. Buenas tardes. Muy agradecido por la invitación y por la posibilidad de participar de este trabajo con esta pregunta. Usted ha referido que por el esfuerzo de reducción que el pase comporta, emerge un empuje a la escritura que tiende a exiliar del pase a la palabra. Y ha localizado, a su vez, que hay una lógica que necesita pasar a lo escrito. Esto está en el texto Las Notas del Pasador de 1994. En la misma orientación ha ubicado cierta influencia producida por el abordaje de la última enseñanza de Lacan y ha advertido que por este camino todo está hecho para que la enunciación sea eliminada. Esto está formulado en el texto preliminar de 2022. La pregunta: ¿qué perspectivas propone para tratar esta antinomia en el dispositivo? No he dicho que la promoción de la escritura resultaba de la influencia de la última enseñanza de Lacan. Todo lo contrario. La promoción de la escritura se debe al programa de Lacan enunciado en su propuesta fundacional de 1967. Lo que señalo es la discrepancia entre el programa clínico de la propuesta y la práctica efectiva de Lacan respecto al dispositivo del pase. Digo que hay una gran distancia, la contradicción entre el programa de Lacan y su práctica efectiva. Tercer defecto. El programa de Lacan lo he expuesto página 18. Para que se entiende bien, debo leer este pasaje. Preveía Lacan que la escuela comunicaría a las sociedades psicoanalíticas de todas partes el saber clínico inédito que se obtendría gracias al procedimiento del pase. Para tal fin prescribía, cita, una acumulación de la experiencia, su recolección, la experiencia del pase, su recolección y su elaboración, una seriación de su variedad, una anotación de sus grados. Admirable programa. Después, ¿qué pasó? Sin embargo, Lacan nunca cumplió el programa que había planteado. Ni siquiera le dio un mínimo comienzo. No conocemos ningún informe de los pases en los que él presidió el jurado
así hay un error de traducción que voy a corregir, en los que él presidió el jurado sin parar. Se ha traducido que no estén interrumpidos. Sí, Lacan presidió sin parar. ¿A qué se debe esa deficiencia? Es que en su práctica efectiva del paz hacía lo contrario de lo que había anticipado antes del inicio de la experiencia inédita que había inventado. Sabemos que pedía a los pasadores que dejaran a un lado sus notas para entregar al jurado los puntos vivos que habían retenido del discurso del pasante y que los habían hecho vibrar. Eso es conocido de los pasillos de la escuela. Que todo eso era totalmente en secreto. Casi los nombres de la OAE, como lo he dicho, había que esperar el anuario para ver quién había sido nombrado ahí. Hubo dio visiblemente privilegio a la escuela analítica de la escucha analítica de la enunciación por sobre la elaboración clínica y la transcripción meticulosa del relato. Podemos apostar a que el propio jurado no tomaba notas para dedicarse a lo esencial que pasaba por la palabra. El programa de Lacan que he recordado implicaba la escritura, la acumulación de datos, la evaluación, los grados, etcétera. Todo eso implica un trabajos escritos. Al contrario, en la práctica efectiva de Lacan, creo que no hubo ninguna escritura. Todo era palabra. Todo era el hablar. Ahora podemos tratar de elaborar, esbozar la teoría de la enunciación en su relación al enunciado. Voy a repetir y prolongar una pequeña presentación que hice la semana anterior en una librería. No me gusta repetir. Quería en esa pequeña presentación expliqué que había una disparidad según Lacan. En Lacan había una disparidad entre enunciación y enunciado y que esa disparidad no existe en la lingüística general. Al contrario, la lingüística general hay una continuidad entre la enunciación y el enunciado. La enunciación es el acto de enunciar el enunciado. Ahí la enunciación es un acto y el evento es el enunciado. El producto del acto es el enunciado, son continuidad. Lacan introduce una disparidad entre los dos, una disparidad de nivel. Estoy resumiendo la cosa que no se va a entender. Dejamos eso de lado. Voy a
diferenciar el pase escritura y el pase palabra. En el pase escritura hay recopilación de enunciados por partes de los pasadores y transmisión al jurado. Los jueces escriben también los enunciados emitidos por los pasadores y trabajan para recomponer una narración completa del caso. Todo se desarrolla al nivel de la cita y se pierde la enunciación. Todo está al nivel de la cita de enunciados y se pierde la enunciación. En el pase palabra, uno no se somete a la dictadura del enunciado. Se acepta los agujeros y los tropiezos de testimonio. Agujeros y tropiezos están considerados como más significativos de la posición subjetiva del pasante que la coherencia y completud de los enunciados. Son más, la cuestión no es de completar los enunciados para tener un relato, una narración completa sin agujero, al contrario, es todo lo que es agujero y tropiezo que es lo más significativo. Como el análisis. El jurado, llamado la pase palabra, el jurado apunta la enunciación en tanto enigma y trata de resolverlo por un enunciado que no se limita a un sí o no la nominación, sino que se desarrolla en una enseñanza no resida por el enigma y su resolución. En resumen, el pase escritura desemboca en el pase cita. Y si tiene tan fuerza el pase cita, eso tiene que ver con la pasión de los lacanianos para citar Lacan. El pase palabra sin escrito destaca el pase enunciación. Evidentemente, está más cerca del análisis mismo. La escritura es indispensable por la presentación de un caso clínico, pero la práctica del pase no tiene nada que ver con la clínica. Hay una clínica psicoanalítica, sin embargo, el psicoanálisis mismo no es una clínica. Una clínica supone un observador que se sostiene como amo de un saber expuesto sin transferencia. Toda aparición de la transferencia en la dimensión clínica tiene el estatuto de un artefacto manchando la pureza de la observación. De tal manera que el psicoanálisis no es clínica. Para terminar, en el pase cita prevalece la clínica, el pase enigma da una oportunidad al psicoanálisis. Eso es. Bon. Oh, estamos bien. 1h30. Alors, ahora hay la pregunta 7, pero la pregunta 7 de Pablo Requena
de Mendoza y la pregunta 8 de Luciana Varela de La Pampa no son las mismas, pero las dos tienen que ver con el tema de la creencia y de la descreencia. De tal manera que propongo a los dos decir uno después el otro sus preguntas y responderé a la vez a los dos. Primero, Pablo Requena, de Mendoza. Hola, buenas tardes. Bueno, va mi pregunta. A fin de renovar el entusiasmo de la escuela en relación al PASE, usted introduce la innovación del testimonio público. Sin embargo, este lado exitoso derivó en una consagración de los aportes de los AE, sin poder elaborarse las implicancias en relación a la escuela. Hay unas referencias en la página 241, 278, 342. En el pase 3, dirá, la escuela no cree en el pase 3. Sería necesario que al menos el AE crea en él, que crea que lo que va a decir hará una diferencia para la escuela, el campo freudiano, el psicoanálisis. La pregunta es, ¿cómo pensar este estatuto de creencia en el PASE? ¿Piensa que las escuelas de la MP hoy creen en el PASE? ¿Considera que los AE creen en el dispositivo del PASE como modo de hacer avanzar el psicoanálisis? Y por último, la insistencia en presentarse al dispositivo del PASE, ¿no podría leerse como un signo de increencia? Bueno, muchas gracias. Eso me parece increíble. Cómo la insistencia en presentarse al dispositivo podría leerse como un signo de increencia. Me interesaría entender cómo usted ha llegado a esta pregunta. ¿La insistencia será prueba de la descreencia? Digo, pensando un poco en esta cuestión del PASE como la posibilidad de la nominación contingente y que cuando un pasante de alguna manera se ofrece al cártel del PASE, de alguna manera, bueno, está abierto a que eso sea o sí o no y es parte de la estructura del PASE, que eso pueda ser que una nominación es contingente. Y en ese sentido me parece que... llama la insistencia, es decir, rehacer el pase, presentarse múltiples veces. Claro, exactamente. Como si hubiese una desconfianza de alguna manera Lo en que esa... usted llama insistencia. Sí. Insistencia a presentarse y representarse al pase, el pase Exacto. múltiple. Usted dice que para inscribirse en el pase múltiple hay que descrear el pase. No. A ver, lo pensaba en relación a eso, ¿qué es lo que empuja a alguien a presentarse 2, 3 veces al pase? Digamos, si de alguna manera ya presentarse tiene que haber un efecto de confianza en el cártel, en la escuela. De creencia. Puede ser que la enfermedad de creencia sea una descreencia. Enfin, es un punto muy llamativo. Muy llamativo. Vamos a escuchar la octava pregunta y después hablaremos de la creencia y increencia. Bueno, buen día, muchas gracias. ¿Nos escucha? Bueno, muchas gracias, buen día. Titulé la... en la nota preliminar introduce la transferencia y refiere que para poner en su sitio las paradojas del pase conviene tomar las cosas por el comienzo, por la teoría de la transferencia. Asimismo, que la puesta en funcionamiento del pase solo puede concebirse
si en una escuela se alcanza la confianza suficiente, más allá del dispositivo en sí, que será el que tenga que ser. ¿Usted cree que las dificultades del pase puedan deberse a un problema de transferencia, a que opera cierta descreencia en él? ¿O es acaso la inercia misma de la pulsión de muerte que anida tras una práctica o doctrina vuelta automatón, que justamente no hace reír, puede no hacer reír o más bien puede aburrir? Si lo considera pertinente, me interesaría que pueda decirnos algo sobre esto. Muchas gracias. Una palabrita, Luciana. Sí. ¿En qué sentido usted habla de la inercia de la pulsión de muerte? Eso me sorprendió, la inercia de la pulsión de muerte, l'inertie de la pulsión de mort. Esa expresión me llama la atención. No, en realidad es lo activo que vuelve inercia, es cierto, está planteado al revés. Lo tomé porque ahí en la nota preliminar usted hace referencia a una carta de Freud a Fliess en donde ubica el tope real, inasimilable, y usted hace un despliegue de, bueno, una lectura de esa, de cómo no entiendo en qué la pulsión de muerte sería inerte. No, que en realidad no es inerte, sino lo escribí mal, inercia, no inerte. Tiende a la inercia. Lo activo de la pulsión de muerte tiende a que pueda volverse algo automatón. No. Yo pienso, pero pienso que está en Freud, que la pulsión de muerte conduce a la inercia, conduce a lo desanimado, conduce a la piedra. Pero la pulsión de muerte misma es ágil, es sumamente dinámica, anima toda la vida, conduce la vida a la muerte, pero si puedo decir, danzando. Lacan va a decir que el movimiento mismo de la ciencia, el dinamismo extraordinario de la ciencia desde el siglo XVI, XVII, ese dinamismo se debe a la presencia de la pulsión de muerte en el deseo científico mismo. Donc, no veo la pulsión de muerte como algo inerte y muerto. La pulsión de muerte es muy viva. ¿Me entiende? Sí. No, si usted tiene otro punto de vista, me interesaría. No quise decir eso, pero lo dije mal. Para una otra vez esa pregunta y respuesta, por favor. La creencia. Debo decir a Luciana que no he escrito que el dispositivo del PAS cita ya que será el que tenga que ser. No he escrito eso, hay aquí una traducción errónea. Ok. Porque yo pensaba el uso a diferencia de la estructura, claro. He dicho, el dispositivo será lo que será. Lo he dicho en un momento cuando la joven Escuela de la Causa estaba elaborando su primer reglamento del pase.
quería subrayar que los detalles de dicho reglamento no tenían la misma importancia que la confianza necesaria para que el dispositivo, cualquier que sea, puede tener una realidad efectiva. He precisado la significación de la palabra confianza en ese contexto. Significaba transferencia hacia el pase y hacia la escuela. Entonces, no pienso para nada que falta ahora transferencia hacia el pase, que sea en la SF o en las otras escuelas que conozco menos, pero que conozco bastante también. La EOL, sí, estoy siguiendo los eventos de EOL que son siempre numerosos. No hay descreencia en el pase ahora. Todo lo contrario. Diré que hay demasiado confianza en la práctica del pase. Más confianza que lo merece la práctica. Después de la puesta en marcha del pase en la SF, cada escuela ha deseado tener su pase, entre comillas. Han acosado la AMP para que acepte autorizar la realización del dispositivo en la escuela. Ha sido como una exigencia del orgullo nacional. Tener su pase. El pasante nombrado AE goza de una notoriedad inmediata dentro del conjunto de la AMP. Está considerado por el simple hecho de su nominación un sujeto supuesto saber, del lleno ejercicio. No importa el saber que es capaz de exponer. No es necesario de apreciar su saber expuesto para que se mantenga como sujeto supuesto saber. Sí, dentro de la MP se cree en el pase, por lo que sé. Puede estar equivocado. Si hay otra cosa en la EOL, ustedes me lo dirán después, pero dentro de la MP, en mi opinión, se cree en el pase. Se cree mucho, se cree en el pase a tal punto que fue un choque en la SF, en la Escuela de la Cauda, no poder creer en algunos testimonios presentados en sala plenaria de un congreso. Y se decidió inmediatamente convocar a un colegio del pase para evaluar lo que había ocurrido y discutir algunos cambios en el dispositivo. Hay un contraste llamativo entre la adulación de la E con sujeto supuesto saber y el interés escaso para el saber expuesto por él mismo. Según Lacan, el fin de un análisis debía coincidir con el comienzo de una enseñanza novedosa del psicoanálisis. ¿Me entiende? El fin debía coincidir con comenzar una enseñanza novedosa del psicoanálisis. 40 años desde la puesta en marcha del dispositivo en la SF, ¿se puede decir que esa promesa ha sido cumplida?
los AE no han desmerecido, pero la mayoría no se ha distinguido tanto de los otros miembros de la escuela. Hay que decir que los AE se han consagrado a exponer y comentar su propio caso clínico, práctica que ya he criticado en varias páginas de cómo terminan los análisis y en particular en el preliminar. ¿Por qué Lacan planteó la coincidencia entre terminar su análisis y empezar la elaboración de un saber nuevo? Porque el fin auténtico de un análisis supone la desvelación de la inesencialidad del sujeto supuesto saber, su desvanecimiento. El sujeto supuesto saber es supuesto saber de antemano lo que hay que saber. Donc, la creencia en el sujeto supuesto saber obstaculiza la invención de un saber inédito. No hay invención posible sino cuando el sujeto supuesto saber se reduce a nada. ¿Cuáles pueden ser las razones del fallo manifiesto? Puede ser que el traslado de la función de sujeto supuesto saber desde el análisis hacia la escuela inhibe la invención. Posibilidad. Pero para volver al tema de la creencia, de la descreencia, creo que padecemos de una idealización del pase. Por ejemplo, gozan la gente de decir la escuela es la escuela del pase. Se puede entender la escuela del pase como un lugar en donde uno puede terminar su análisis, pero también una fábrica de notoriedad en donde está abierta la cúpula. No se dice en argentino así. Sí, sí. En castellano también. Lo aprendí en la Argentina, la cúpula. Bueno, donde es es muy bien que en la SF, por ejemplo, la cúpula ha sido abierta. Hemos promovido nuevos analistas, cuando en muchos otros grupos son los mismos que se quedan desde la disolución de la Escuela Freudiana de París. Bon. Pero una idealización del pase que a veces funciona como escabel. Entonces, pienso que una desidealización del pase nos permitiría hacer el pase más efectivo sin temer de modificar lo que ahora parece tradición más que transmisión. Bueno, estamos juntos desde 2 horas. Y vamos a terminar con la pregunta que ya he anunciado, la 9ª de Juan Sist, sobre la reinvención
y respondré brevemente porque es tiempo de ser breve. Vale. ¿Qué tal, Yacanán? Juan. Y una alegría compartir este momento con usted. Ahí mejor. Paso a leer la pregunta. El PASE impacta contra cualquier pedagogía en la formación de un analista. Sitúa que el ejercicio de su función no se respalda en un ideal, sino en una consecuencia que cada uno extrae de su propio análisis. Una condición que, según la arenga que recorre estas páginas, le permitiría asumirla en forma inédita, incluso reinventarla por fuera de cualquier automatismo. Quisiera preguntarle, siguiendo esta vía, si es que ha podido precisar algo más sobre aquello que sustenta esa definición original que cada analista puede ofrecer de su función. Para aquellos que están leyendo el libro, que lo van a leer, la referencia a definición original del psicoanalista está en la página 9, en donde Miller dice que sería solidaria de la práctica del PASE. Gracias. Gracias. Nunca reinventa. Es la palabra que he elegido en su pregunta. Respondré brevemente. Ya hablé de la reinvención de la escuela de la causa hace 15 días. Hoy terminaré sobre el reinventar el PASE. En mi opinión, hay que reinventarlo, si no se convertiría en un rito, una ceremonia. Ya ha empezado la reinvención. Primero, vamos hacia el PASE una sola vez. Por lo menos lo sé en la escuela de la causa, en la escuela de España, la LP. No sé si ya ha sido aprobado en otras escuelas. Cristian Alberti seguramente lo sabe, pero me parece que vamos hacia el PASE una sola vez. Es un retorno a la práctica de Lacan. Y ahora podemos decir que el PASE múltiple es prueba de la universidadización del PASE. Como repetir un examen. Segundo punto, pienso que debemos ir hacia el PASE palabra, hacia el PASE enigma. Testimoniar no es presentar un caso clínico, sino decir lo que uno se recuerda de su análisis. Puntos candentes, tal interpretación del analista, tal formación del inconsciente, tal insight, epifanía, efecto de verdad, tal experiencia del peso de lo real. No se necesita el cuadro completo, la narración total del inicio desde los ancianos y toda hacia, desde los grands-parents, los abuelos hasta los abuelos y abuelos de abuelos hacia el producto final que es el pasante. Parece en ese sentido nos vamos a perder. La brevedad es algo constitutivo del procedimiento del PAS. No hay que temer los olvidos. Los olvidos hacen parte de la cosa.
anotar todo, se pierde lo que representa de interesante, lo que se queda y lo que se olvide. Borrar el olvido es olvidar la función del pase. Tercer punto, renovar la enseñanza de los AE. Comentar su propio análisis una vez, 3 como máximo. Eso es mi opinión. Después, contribución, si se puede, al progreso del psicoanálisis en tanto teoría y práctica. Y más allá, lo he dicho, pongo para discutir la supresión del jurado. Sería también un retorno a Lacan, a su idea inicial del pase. Hay riesgos en eso, y lo vamos a discutir. Pero a ver si esos riesgos no valen la pena. Bueno, así como se terminan los análisis no lo sabemos, pero cómo termina esa sesión de preguntas y respuestas lo sabemos, es ahora. Gracias.